Permítanme, en primer lugar, saludar y agradecer la presencia de José Fernando Torres, coordinador internacional de esta Cátedra de Innovación Jorge A. Subero Isa, cuyos aportes han sido muy significativos para el lanzamiento y la operatividad de la misma. Por favor, Fernando, ponte de pie para... La innovación ha sido parte de la cultura del Poder Judicial Dominicano, conformado por hombres y mujeres que se han caracterizado por buscar mejorar los procesos y servicios que ofrece a la sociedad. Jueces y juezas y demás servidores judiciales que han sido creativos pensando de manera diferente cómo impartir justicia en favor de las personas. Como he dicho en ocasiones anteriores, cualquier institución pública o privada corre el riesgo de quedar atrapado en una eterna parálisis paradigmática si no está abierta y receptiva a nuevas posibilidades que permitan crecer y brindar un mejor servicio a sus usuarios. No obstante, innovar en el Poder Judicial presenta riesgos considerables si tomamos en consideración que se trata de un sector estrictamente reglamentado por la ley y de servicio público. A la hora de innovar en cualquier sistema judicial es importante que las innovaciones estén al servicio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entiéndase, aquellos en condiciones de pobreza, grupos minoritarios, etc. En palabras de la magistrada canadiense Shannon Salter, priorizar la necesidad de que las innovaciones se desarrollen teniendo el ser humano como el centro del diseño, enfocadas en las necesidades de los usuarios más vulnerables de nuestro sistema de justicia. El Poder Judicial Dominicano ha demostrado un compromiso continuo con la innovación en su búsqueda por brindar una administración de justicia más accesible, equitativa y efectiva para todos los ciudadanos. Sus más grandes transformaciones iniciaron hace ya casi 30 años, a partir del año 1997, donde pasamos de las maquinillas mecánicas Olympia, Olivetti o Royal a las computadoras, y de igual forma pasamos del papel carbón a las impresoras. Mi misión esta mañana es presentar al actor principal de esta primera ola de reforma de la justicia dominicana y la persona en honor a quien hemos creado la Cátedra de Innovación que hoy presentamos ante ustedes. Me refiero al magistrado Jorge A. Subero Isa. El 3 de agosto de 1997, el Consejo Nacional de la Magistratura designó al magistrado Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo el primer presidente designado por dicho organismo y cargo que ocupó durante 14 años. A partir de ese año, el doctor Subero Isa lideró un proceso de organización y reforma de la judicatura, el cual denominó acertadamente primera ola de reforma judicial. Durante su gestión, el magistrado Subero Isa se destacó por la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura y el establecimiento del Sistema Nacional de Defensa. Líder en la implementación del Código Procesal Penal Dominicano, de los centros de mediación familiar, de la Ley 327, que establece el sistema de carrera judicial, la 136-03 del sistema de protección para niños, niñas y adolescentes, y la Ley 108-05 sobre el registro inmobiliario. Por sus contribuciones sobresalientes como juez de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa dejó un legado significativo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la significativo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la justicia en la República Dominicana. Su liderazgo visionario y su compromiso con la mejora del sistema judicial perdurarán como ejemplos de dedicación y excelencia en el servicio público
y la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos. Hoy nos encontramos reunidos en la 6ª edición de la Conferencia del Poder Judicial, tradición iniciada por el doctor Jorge Subero Isa en el año 2000, cuando instituyó como un órgano de aglutinamiento a todos los jueces del país, con el propósito de contribuir con la creación de una mística y compromiso laboral en el sistema de justicia. Quiero cerrar esta presentación recordando una de las sugerencias presentadas por el doctor Jorge A. Subero Isa al término de su gestión, en la que recomendaba la creación de la Comisión de Innovación y Modernización del Poder Judicial. Hoy la innovación y la modernización no es solo uno de los ejes que guía la visión de la justicia dominicana, sino que tenemos el honor de crear esta cátedra para promover y cultivar la cultura de innovación con la que seguimos el legado y ejemplo que el doctor Jorge Subero Isa ha dejado a cada juez, jueza o servidor judicial en la República Dominicana. Hasta ahí sería mi parte formal, pero hay una obra que ustedes conocen que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Y la obra sencillamente dice que hay momentos en los cuales se presentó adoptar una decisión, hacer o no una cosa, y eso marcará tu destino, ¿no? Entonces, meditando sobre eso, yo dije, ¿cuántas veces voy a tener la oportunidad de presentar al magistrado Subero Isa? Y voy a pedir indulgencia a este plenario porque quiero aprovechar para agradecer al doctor Jorge Subero Isa. Regularmente los jueces no somos muy dados a mostrar mucha emotividad, pero a mí me emociona particularmente hablar del doctor Jorge Subero Isa. Y estoy seguro que este sentimiento será compartido con muchos de los jueces que nos iniciamos en 1998 o que fueron ascendidos en 1998 o sencillamente confirmados en su puesto. Quiero agradecer, magistrado Subero, que en el año de 1998 tuviera la confianza para designarnos, como fue en mi caso, colocándome al frente del tribunal más grande del país, la Cámara Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En ese mismo proceso, otros magistrados fueron confirmados y otros ascendidos. Agradecer su apuesta a la independencia del Poder Judicial y los espaldarazos en los momentos difíciles que provocaban los casos ruidosos. Dije ruidosos, no difíciles. Agradecer al magistrado Subero su incansable esfuerzo por dotar a la justicia de una imagen de dignidad institucional, respetando y haciendo respetar todos los miembros de la judicatura, hacer del Poder Judicial una institución donde la gente anhelaba trabajar y pertenecer. Gracias por el trato de compañero que me dispensó en nuestra condición de miembro del primer Consejo del Poder Judicial y sobre todo agradecer al magistrado Subero Isa por aceptar que esta cátedra de innovación lleve su nombre. El tiempo me obliga a dejarlo ahí, pero sepa usted, magistrado Jorge Subero Isa, que disfruté y me sentí halagado y honrado cada vez que algunos detractores me señalaron como uno de los jueces de Subero, porque en definitiva, para mí, usted es uno de los mejores ejemplos a seguir en la judicatura dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Samuel Arias Arseno. A continuación, señoras y señores, vamos a recibir al doctor Jorge Subero Isa. Bienvenido, magistrado.
Muy buenas tardes a todos. Realmente, decir cualquier cosa es dañar lo que tanto el presidente Luis Henry Molina ha dicho y el magistrado Samuel Arias. El honor que me confieren en esta tarde es inmenso, pero es un compromiso que asumimos todos, desde el más lejano servidor judicial hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy me parece que es un déjà vu. Me parece escuchar a Fray Luis de León después de salir de 5 años preso por la Inquisición por haber traducido al español el Cantar de los Cantores, Cantar de los Cantares de la Biblia de Salomón. Me cayó preso y al regresar a Salamanca, 5 años después dijo, como decíamos ayer, más recientemente yo diría, parece que fue ayer de Armando Manzanero. Cuando yo venía, tenía unas palabras y tengo unas palabras, pero ya esas palabras carecen de sentido. Lo que estaba escrito no tiene razón de ser en gran medida. Y ahora que estoy viendo desde aquí, hacia afuera, esos edificios, hartos edificios, recuerdo que cuando se estaba pensando en la provincia de Santo Domingo y en la creación de una jurisdicción, de un distrito judicial para la provincia, el mayor problema que tuvimos en la Suprema Corte de Justicia fue encontrar un edificio apropiado para alojar el Palacio de Justicia. Y el único que encontramos es donde se encuentra en la actualidad, en la Charles de Gaulle, una tercera planta que era un motel. Y cuando llegamos tenía todavía la habitación principal que se llamaba Honeymoon. Obviamente era muy difícil lo que había ahí y lo que se convertiría en un edificio para administración de justicia. Pero conjuntamente con la población de la provincia, de lo que era de esta parte oriental, se logró. Todos estos años, todo lo que yo he hecho en mi vida, 50 años de casado, acompañándome siempre, cabalgando conmigo, doña Francia, mi eterna compañera, 50 de casado y 5 de amores. Cuando yo dije en día pasado que eran 5 de amores sin chaperonas, con chaperona, alguien preguntó que qué era una chaperona. Y yo le dije que era aquella que impedían los besos públicos, sino que eran besos furtivos lo que se producía. Por la naturaleza del reconocimiento, este no tiene la efemeridad ocasional, renovándose con cada celebración, lo cual imprime un carácter indefinido que me obliga a reciprocarlo y agradecerlo con el mismo carácter de permanencia. No quiero pasar por alto dejar de reconocer a un gran amigo de donde nació la idea de esta conferencia del Poder Judicial, José Andreu García, el gran amigo Tono, presidente del Supremo de Puerto Rico, que me lo presentó aquí en República Dominicana en ocasión de una conferencia que dictó sobre unos reglamentos que en Puerto Rico se estaban discutiendo sobre las resoluciones alternas de conflicto en el año 1997. Me lo presentó Radia y Iris Abreu de Polanco. Y lo invité al otro día que me visitara ya en mi despacho la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente me invitó a Puerto Rico
a que yo explicara a la Conferencia Judicial de Puerto Rico qué se había hecho en la República Dominicana. Ahí nació, de ahí traje la idea de la conferencia de juntar en un día determinado o en varios días los jueces de la República y discutir sobre temas atinentes al Poder Judicial. Mi memoria hacia ese ilustre amigo. Realmente era la época, en el 97, donde los símbolos gramaticales prácticamente estaban en desuso, se convertirían en la actualidad en la gran innovación, como la arroba, ese símbolo de la arroba que en el campo lo que significaba era 25 libras, y para lo único que servía era para comprar en pie el ganado. El ganado en los campos todavía en nuestros días se compra como arroba. Realmente fue una labor inmensa la que se desarrolló durante esos 14 años, principalmente hasta el año 2007, donde yo en un discurso del 7 de enero y posteriormente en un célebre almuerzo de Finjo, me pronuncié muy severamente de que era necesario ya que pasáramos de la primera ola a la segunda ola, porque era verdad que la justicia era independiente en esa época, pero la gente no estaba satisfecha con la administración de justicia. De ahí abogaba yo por una administración de justicia. Los cambios fueron muy profundos, pero realmente yo advertí la existencia de esos cambios primera vez cuando en el año 2000 la revista Rumbo publicó un artículo del que yo considero el padre del constitucionalismo moderno dominicano, Eduardo Jorge Prat, donde él decía que cómo era posible que la República Dominicana constituyera un modelo de construcción de un poder judicial independiente y eficiente. Somos un modelo de reforma judicial por varias razones, decía Eduardo. En primer término, a pesar o quizás por ello de ser latecomer o de haber llegado tarde a la reforma judicial, porque Costa Rica había hecho la reforma en el 70 y el resto de Latinoamérica en el 80. Hemos avanzado en menos tiempo que el resto de los países. Pero el segundo momento en que yo me di cuenta de la reforma fue en el año 2010, cuando el Poder Judicial Dominicano recibió en Brasil el premio Innovare Internacional, otorgado por el Instituto Innovare de Brasil, y el cual tenía por objetivo identificar y reconocer las mejores prácticas implementadas en los poderes judiciales de Iberoamérica, a fin de mejorar la calidad de los sistemas de justicia. República Dominicana presentó su experiencia conjuntamente con la Argentina, con Chile, Costa Rica, España, México y Puerto Rico, y el primer premio le fue otorgado al Poder Judicial de la República Dominicana. Para muchos es más fácil seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho. Siempre y preferiblemente sobre el mismo patrón de comportamiento. Pero si bien es cierto que esa experiencia del pasado debe de asimilarse y que un enano montado sobre los hombros de un gigante ve más allá, ve más lejos que el gigante, es verdad que debemos de aprender la experiencia del pasado. Sin embargo, no siempre ese trasplante que se hace de una tecnología o de una innovación o de un mecanismo o de una ley de un lugar a otro es positivo. La experiencia es buena, pero no siempre es replicable. El mejor ejemplo lo tenemos con Ferdinand de Lesseps, que construyó exitosamente el canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mediterráneo.
y quiso replicar en Centroamérica, en Panamá, lo mismo que había hecho en el canal de Suez, construir un canal a nivel del mar sin esclusa. Fracasó estruendosamente, quebró, él, sus hijos cayeron presos, la empresa se fue a la quiebra y se perdieron más de 7,000 vidas de franceses. La historia del canal de Panamá en manos de los norteamericanos es otra cosa, es diferente. Con los años he aprendido que por cada pelo que ellos me arrancan, nace en mi cabeza una idea nueva. No tengo nada de qué acusar a la vejez, como dijera Giorgio de Leontino, escritor que parece que nació en la primera década del siglo V, cuando a sus 107 años, quien le preguntaba por qué quería seguir viviendo tanto tiempo, y dijo, porque no tengo de nada de qué acusar a la vejez. Pero tampoco menos a acusar a Domingo Faustino Sarmiento, de quien decía que cuando estaba ya viejo de años, estaba más joven que nunca por sus ideales. Coincido en todas sus partes con Sergio Ramírez, uno de los líderes de la revolución sandinista de 1979 en Nicaragua, en un artículo que publicó que se llamaba El mundo de los pulgares, y decía, la vejez es quedarse fuera, no entender que el mundo es otro y que para vivir en él es necesario adaptarse, como ha sucedido a lo largo de los milenios con todas las especies sobre la faz de la tierra. Hago mío lo dicho por el intelectual nicaragüense cuando dice, alguien como yo, que empezó tecleando en las máquinas de escribir mecánicas de cinta de seda de 2 colores, creció con la radio imaginando los personajes encarnados en las voces, con los telegramas que se pagaban por palabra y con los teléfonos manubrio. Debe librar una lucha a brazo partido con ese ángel de la ultramodernidad que cambia cada momento de figura. Y al fin, si no logro asir en mi abrazo al rayar el alba, se alejará y me dejará derrotado. E igual que Jacob en la historia bíblica, debo decirle, no te soltaré si no me bendices. Si te quedas atrás, si no entras en ese cono de luz, lo que te espera es la oscuridad y la soledad. No estarás conectado, no podrás comunicarte, no sabrás de qué están hablando los demás, que en su inmensa mayoría son jóvenes. No podrás siquiera viajar. Aún me acerco con terror a las máquinas que te dan en los aeropuertos los pases de abordar. De repente hay un empleado piadoso que te auxilia, pero pronto desaparecerá. Pronto tampoco habrá nadie en la ventanilla cuando quieras comprar un boleto para entrar al cine. Alguien de mi generación se quejaba delante de mí hace poco de lo caótico que es el mundo de las redes sociales. No lo es, le decía yo. Es que lo estás mirando desde fuera. Si vives dentro, si aprendes a conocer bien esas reglas juveniles que lo animan, te vas a dar cuenta de tu lógica, de cómo funciona la calidad de los códigos de la comunicación que los adolescentes han inventado para nosotros. Tienes que aprender a usar la carita feliz, las abreviaturas, los neologismos que te parecen tan arbitrarios. Tienes que aceptar que el idioma es hoy más híbrido y mutable que nunca. Tienes que saber usar 2 pulgares para escribir porque se acabó la era
de la digitación con los demás dedos. Esta es provisionalmente la era de los pulgares, mientras llega la de escribir con el pensamiento. ¿Cuánta realidad en ese pensamiento de Sergio Ramírez? Por eso, no estoy de acuerdo con Dorotea de Dino, amante de Talleyrand, cuando en la postrimería de la vida del célebre político francés le escribe diciéndole: si como os sucede pertenece a la historia, no debe pensar en ningún otro futuro, excepto el que la historia te tiene señalado. Sabéis bien que la historia juzga el último periodo de la vida de un hombre con más severidad de su comienzo. Declaraos anciano antes de que la gente encuentre que estés viejo. Decid con nobleza al mundo: ha llegado la hora. Yo no creo en eso. Desde que el Homo sapiens hizo su aparición en la Tierra, surgieron los conflictos propios de la convivencia entre sus semejantes y la necesidad de que un tercero arbitrara esos conflictos. Porque, como dice Fernando Sabater, antes se era jefe porque se era sabio. Hoy en día se es sabio porque se es jefe. Es todo lo contrario. A través de la historia, diferentes técnicas innovadoras han sido puestas al servicio de la administración de justicia. Todos recordamos la célebre cuchilla nacional, la guillotina, quien se convirtió Robespierre en su máximo representante, siendo víctima de la misma. Y aunque se le permitió a Luis XVI defenderse, el mismo Robespierre decía: la convención no es un tribunal. Si fuera un tribunal judicial, se le permitiría a él defenderse y posiblemente demostrar su inocencia. Y la revolución no puede permitir que Luis XVI sea declarado inocente, porque sería contrario a la revolución y de nada hubiera servido el sacrificio que se hizo. ¿Quién diría que poco tiempo después, terminada esa era del terror, Robespierre iba a ser víctima de la guillotina? Puntualizando en lo siguiente: la mayor innovación que puede exhibir un sistema de administración de justicia es la confianza que genera en la población en un momento dado y en un lugar determinado. Es la certeza que tiene la persona de que sus derechos serán respetados por los demás y protegidos por la autoridad, y que su vulneración será sancionada por esta. Nada de esto lo transmite por sí sola la tecnología, que no es más que un vehículo para lograr la innovación. La digitalización, la computadorización, la automatización, la informatización y la sistematización o cualquier otra denominación que usted le atribuya, no deja de ser muchas veces más que un maquillaje para ocultar las falencias y debilidades que en la práctica se presentan. Nada puede sustituir el sentimiento del juez, el cual debe estar presente y enmarcado en la ley. Se anhela un poder judicial y una administración de justicia que coloque a las personas en el centro de atención a la provisión del servicio judicial, con el objeto de que este proceso consolide los avances experimentados y sean asumidos nuevos valores y estrategias de desarrollo institucional. No hay un solo dominicano que no se encuentre expuesto a acudir a los tribunales, en el mejor de los casos, a reclamar nuestros derechos y en el peor de ellos, a rendir cuentas por nuestras actuaciones en la vida pública y privada. En ambos casos, esperamos que el juez actúe con independencia, con imparcialidad y con apego a la ley. La mayoría de las veces la justicia se nos presenta en la puerta de nuestras casas, sin esperar que le llamen, como la sangre
según decía un reputado escritor que acude luego a la herida sin esperar que le llamen. De ahí la importancia para todos de contar con una buena administración de justicia. La justicia, sobre todas las cosas, debe ser pronta, accesible y cumplida, a fin de fortalecer el ejercicio de las libertades individuales y sociales, protegiendo los derechos fundamentales, logrando de esa manera que el sistema de administración de justicia se constituya en un factor de desarrollo social, económico y político de la sociedad. Estamos conscientes de que el desarrollo humano y económico del país está asociado al desarrollo institucional y de manera preponderante a la existencia de un poder judicial fuerte. En todos los años de la historia de la humanidad, la administración de justicia ha estado presente en todas las sociedades, en manos de seres humanos, unas veces como representantes de Dios en la tierra y otras veces como seres humanos en sí. La ineficiencia de las instituciones es el mayor incentivo o cardo de cultivo para la innovación. De ahí que cuando no se da respuesta oportuna a los usuarios, estos mismos buscan mediante otros mecanismos. La historia de la humanidad es la historia de la innovación. La revolución industrial del siglo XVIII cambió el mundo y el rumbo de la humanidad porque los esquemas de producción no eran suficientes. Eso cobra mayor sentido cuando observamos que desde hace algún tiempo, y presten atención a esto porque casi finalizo, esto cobra mayor sentido cuando observamos que desde hace algún tiempo se ha venido preconizando que la fábrica del mañana tendrá tan solo 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre para alimentar al perro y el perro para evitar que el hombre se acerque a la máquina. El gran reto que se les presenta a las futuras generaciones de seres humanos es competir con la máquina. Es decir, con la inteligencia artificial. Los jueces son seres humanos. El silogismo está planteado. O los seres humanos hacemos la administración de justicia más eficiente y confiable, o los usuarios innovarán hacia la tecnología, que sí lo harán. Los emprendedores y los científicos de mayor talento inventarán las soluciones oportunas, robots más capaces, una inteligencia artificial comparable a la humana y de hecho cualquier innovación que resulte necesaria, a la cual la administración de justicia no será ajena. La gran primera innovación se produjo cuando el Homo sapiens aprendió a dominar el fuego. Pero en la actualidad nos encontramos en la vorágine de otra importante innovación, que es la revolución digital. O los humanos hacemos la administración de justicia más humana, o las máquinas harán lo que los humanos no hemos sido capaces de hacer. Ese es el gran dilema que tenemos al doblar de la esquina. Quiero despedirme de ustedes exactamente como lo hice en mi discurso del 7 de enero del año 2007, en ocasión del Día del Poder Judicial. Cito: cuando los ingleses decidieron en el año 1947 su retirada de la India y el cambio de poder, el Maharajá de Kapurthala, Jajasí Singh, gobernante muy amado por su gente, convocó a una reunión con los representantes de su pueblo, los jefes de aldea, los pandí hindúes, los mutis musulmanes y sacerdotes sikh, para anunciarles la decisión de retirarse e inclinarse por la Unión India. Noticia recibida con absoluto silencio y tristeza por la gente que lo quería. Solo un anciano, jefe de aldea,
se le acercó y le dijo: Señor, eso está bien, Señor, pero ¿quién secará nuestras lágrimas en el futuro? ¿Quién las enjugará? Magistrados, jueces de la República, posiblemente mañana no estaré junto a ustedes, pero siempre, siempre estaré con ustedes. Muchas gracias.